Bien, entonces el tema que vamos a tratar en esta parte, en esta última media hora que nos quedaría, serían las celdas de media tensión de distribución, que pueden ser tanto primarias, ¿sí?, como también secundarias. ¿Bien? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, justamente como les decía hace un instante, tienen por finalidad cumplir la tarea de obtener, por un lado, rentabilidad, ¿bien?, es decir, que convenga, digamos, que sea rentable, digamos, a las compañías eléctricas, y una distribución segura de energía, que se pueda llevar a todos los clientes esa demanda energética, ¿bien?, y que esa forma de llegar hacia los clientes sea segura, ¿bien?, segura para el cliente, rentable para la empresa. Entonces, esta puede ser tanto de distribución primaria como de distribución secundaria. Lo que sí tienen que tener en cuenta son dos cosas para el examen. Que tienen que saber que las celdas pueden ser tanto para distribución primarias como para distribución secundarias, y además, ahí está, yo voy a dejar marcado primaria y secundaria, y además, por otro lado, pueden estar aisladas por aire o por gas. ¿Sí? Esa puede ser pregunta multiple choice. ¿Bien? Entonces, tiene que ser, ¿sí?, pueden ser de distribución primaria y secundaria, y por otro lado, pueden estar aisladas por aire o por gas. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es el seccionamiento en el caso de que sea por aire? Bueno, si es por aire, lo que se hace primero es que se instala en todos los niveles del circuito, y eso ya lo vamos a ver con detenimiento después, de distribución, y su función es asegurar y aislar las piezas de la red, ¿sí?, o la del equipo eléctrico, las cuales se encuentran disponibles entre 16 a 5000 amperes. Bien. Corte visible, manuales, motorizada o con función de disparo con montaje abierto. Esos son los distintos tipos de celdas que yo puedo tener constituidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que podemos tener constituidas? De corte visible, aquellas que son manuales, motorizadas o con función de disparo, bien, con montaje abierto. Ustedes seguramente ya deben conocer o deben haber visto algunas de estas celdas, que pueden ser, por ejemplo, de tipo compactas. ¿Bien? Son las que se utilizan para la entrada o salida de cable de alimentación. Solamente tienen esa función, la cual están equipadas, ¿sí?, mediante un interruptor seleccionador de corte en SF6, que es una normativa que tiene que cumplirse, ¿bien?, en la celda, más un seccionador de puesta a tierra. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Un interruptor seccionador de corte y otro seccionador pero puesto a tierra. El de corte tiene que ser en SF6, en esa normativa, ¿sí? Entonces, estando ambos dispositivos constituidos, ¿bien?, situados en el interior de una cuba metálica rellena de ese material, ¿sí?, de SF6, se utilizan para maniobras de transformador, así como su protección. ¿Bien? Ya luego lo vemos con más detenimiento, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, me dice, ¿qué es el SF6? SF6, bueno, básicamente es un tipo de material normalizado utilizado para este tipo, para el uso, digamos, de celda, ¿sí?, que es el hexafluoruro de azufre. Y esta es la nomenclatura química la cual constituye el hexafluoruro de azufre. Bien, todo lo que tienen que saber es que está hecho con ese material, ¿sí? Ese material que se utiliza, bien, para la maniobra de transformador, así como su protección. Entonces, en la celda de líneas, estas
ustedes se van a dar cuenta que poseen o están dotadas de también un interruptor que es seleccionador, pero de 3 posiciones, ¿sí? Que permite comunicar el embarrado del conjunto de celda con los cables. ¿Bien? También nos permite cortar la corriente nominal, ¿sí? Que es la corriente, digamos, nominal de trabajo de la celda, y seccionar esta unión o poner a tierra simultáneamente los 3 bordes de los cables de la media tensión, que son de la fase. ¿Ven? Nos permite justamente eso, ponerlo a tierra, ¿sí? Estos son los tipos de líneas, celdas de línea. ¿Bien? Entonces teníamos que eran tipo compacta, tenían un interruptor de corte y otro de puesto a tierra, y este otro que ya tiene 3 terminales, bien, para poner, digamos, los bordes de los cables, ¿sí? Puesta a tierra, bien, para hacer el corte de la corriente nominal. Después tenemos una celda de protección más general, que se suelen ubicar justo después o a continuación de la celda de entrada. Tiene por objetivo principal o por misión la de proteger el resto de la instalación ante posibles anomalías eléctricas. Bien, por fuga, por calentamiento, por lo que sea, tiende, ¿sí?, a ser utilizada para proteger el resto de la instalación frente a cualquier anomalía que pueda presentarse. Por eso dice que esta función la puede realizar de 2 maneras, y esto anote bien, de 2 maneras, ¿sí? Una manera sería mediante fusible, que eso es muy común ver en la celda de protección general, o utilizar un interruptor automático especial para media tensión. Luego se va a tratar el tema de los interruptores, ¿sí? Así como nosotros en un circuito domiciliario o una red de distribución domiciliaria tenemos interruptores, digamos, para proteger, que son de poco amperaje, pero suficiente para un domicilio. Hay, con esta misma idea, interruptores automáticos que son especiales para trabajar en MT. ¿Bien? Así que eso tienen que tener en cuenta. ¿Bien? Que hay 2 formas, una con fusible, tache de fusible, o utilizando interruptores automáticos especiales, que son para media tensión, se pide para media tensión. Después tenemos aquellas celdas que son de medición. ¿Por qué de medición? Porque los valores de media tensión sabemos que no son aptos para el uso en equipos de medición, ¿sí?, convencionales, como ustedes conocen, ¿bien? Los instrumentos convencionales que ustedes conocen. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es instalar este tipo de celda, ¿sí? ¿Para qué? Porque en su interior lo que tiene normalmente es un transformador. Y eso lo vamos a entender mejor mañana cuando veamos transformadores. Mañana vamos a ver 2 conceptos, concepto de IT y transformadora. Eso van a poder entender un poquito mejor el por qué utilizan un transformador de tensión en el interior de la celda de medición y otro de intensidad. ¿Bien? Un transformador de tensión y otro de intensidad, que lo que hace básicamente, porque el principio es el mismo, recién ustedes algo han escuchado hablar con el ingeniero, porque en concepto básico transformador es lo mismo, ya sea grande o chico, es lo mismo, que reduce respectivamente los valores de tensión e intensidad hasta valores aptos, ¿sí?, para los equipos de medición. Porque yo puedo tener, para que ustedes sepan, después vamos a entrar en profundidad mañana, pueden ser transformadores, igualadores, es decir, tanto el de valor primario y el secundario son el mismo, por lo tanto la potencia en el primario debería ser la misma que el secundario, es decir, que si yo tengo 220 en la entrada, tengo que tener 220 en salida, por ejemplo, lo que se llaman transformadores igualadores,
¿sí? Después están los reductores, es decir, lo que utilizamos para hacer bajas. Bien, de red de alta tensión a media tensión y media tensión a distribución, ¿sí? Y después tenemos lo que son al revés. Bien, ¿se acuerdan que en la primera hora habíamos visto, por ejemplo, de MT, que los generadores, primero, ¿qué es lo que hacían? Primero la bajaban, ¿sí? Y después usaban otra central transformadora que lo que hacía era subirla. O sea, la bajábamos para transportarla, ¿bien? Y después la subíamos para distribuirla nuevamente, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el claro ejemplo de un transformador que es del tipo reductor y otro claro ejemplo de un transformador de, para aumentar la tensión, ¿sí? Entonces, tanto los valores de tensión y de corriente van a estar aptos para los equipos de medición, ¿sí? Los bajamos para que los podamos medir, ¿bien? Una vez hecho esto, es decir, efectuada la medida, se deriva de ese punto al contador a instalar en este equipo de medidor, ¿bien? Son los famosos medidores que instalamos en las celdas, ¿sí? En este caso en la celda de medición. Acá tenemos otro tipo de celdas, que son las de protección trafo. ¿Qué significa? Que en realidad es igual que una celda de protección habitual, común y corriente, que habíamos dicho que también es un transformador, tiene que bajar los niveles de energía, tanto de tensión como de intensidad, pero estos se usan en aquellos centros de transformación con más de un transformador, ¿sí? Debiendo disponerse de una por cada uno de estos elementos, sirviendo la misma de protección individual a cada uno. Es decir, que tenemos un transformador principal y de él se van a derivar otros transformadores, bien, para individualizar cada una de las protección de cada uno de los elementos en los cuales estaremos sirviendo energía. ¿Se entiende esto? Esto también es algo que tiene que tener, sea importante que lo tengan en claro, ¿sí? Si hay algo que no entienden, me avisan, ¿eh? Hasta el momento acá, alguna duda, alguna consulta, lo vamos comprendiendo. El tema cero no es complicado, es más que nada teórico. Igual vamos a ver las ilustraciones como para que tengan un poquito más de idea. Ahí, por ejemplo, tenemos una celda MT de distribución primaria y secundaria según estándares internacionales. Ahí está el número de normativa y podemos observar que tenemos un único compartimento, bien, fíjense, un único chasis, bien, para media tensión, ¿sí? Segregación mecánica y eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un compartimento A y un compartimento B. En el A vamos a colocar los interruptores, los cables y las barras, ¿bien? Y en el B para las borneras de baja tensión, ¿sí? Es un caso, digamos. Esto ya está normalizado, o sea, esto ni siquiera hay que explicar el por qué, porque ya está normalizado. Ya directamente, según en lo que se desea trabajar, si voy a hacer primaria y secundaria, bueno, listo, me voy y compro uno con normativa IEC 6227 1200, ¿sí? De igual manera, tenemos esta, que es la LC1, y tenemos la LC de 2, ¿sí? Que sería de 2A. Compartimiento también de barra. Fíjense en cómo está distribuido acá, ya tenemos tres compartimentos, ¿sí? Uno que es de barra, otro de aparato cable mecánico y después de segregado, ¿bien? El A sería acá en este compartimento, cuando vamos abriendo, digamos, la celda, vamos a tener el compartimento de interruptor y cables. Lástima que, voy a ver si lo puedo sacar eso para que se vea la imagen de abajo. Lo voy a borrar un segundito. Así podemos apreciar mejor.
Aquí está, ¿ven? Ahí más o menos podemos ver la celda, ¿sí? Podemos ver la celda. Acá tenemos una vista lateral donde podemos ver los 3 compartimentos. ¿Ven? Y sabemos que, bueno, este de 4, este es el 2B. El 2A no le saqué, a ver, ya le saco el 2A. El 2A también le sacamos. Ahí está. Así también lo podamos ver sin problema. Listo. Y ahora sí, volvamos y procedemos a la visualización. Bien. Ahí. Por ahí, como para que tengan una idea de cómo está compuesta la 2A, tiene los 3 compartimentos. Bien. Ahí se ve claramente la distribución. Ahí podemos ver cómo se verían las celdas ya colocadas en la industria, ¿sí? Con los 3 compartimentos, ¿bien? Uno para interruptor y cable, otro para las barras y otro para el comportamiento de baja tensión. Después el 2B es similar, simplemente que agregamos por separado un compartimento de interruptor y cable, por separado el de barra, por otro lado los de cable que van a salir para el compartimento de baja tensión. Ahí fíjense que tenemos los contactos, bien, para lo que serían la conexión en fase. Y ahí tenemos un gráfico del circuito de conexionado interno. Entonces, ¿cómo clasificamos según contraarco interno con estas resoluciones que tenemos acá? Bien, o estas según la que estamos viendo, porque todas están basadas en esta, ¿sí? Esa, ténganla en cuenta, ese estándar internacional, anoten, ¿sí? Cuando le pregunte cuál es el estándar internacional para la celda de MT de distribución primaria y secundaria, es la IEC 62271-200. ¿Bien? ¿Qué nos permite? Bueno, que las puertas de tablero deben permanecer cerradas, eso es lo que nos indica, ¿sí? Deben permanecer cerradas, no debe ser expulsada parte del tablero, ¿bien? No va ahí, lo va a arrancar directamente a la celda del tablero. No deben producirse agujeros en los envolventes exteriores del tablero. Así como lo compra, tiene que estar nada de andar perforando porque este cable me queda incómodo, lo voy a sacar por acá, o voy a perforar acá porque quiero meter otra cosa. No. Está armado así y se respeta como está armado, ¿sí? Porque todo tiene un porqué, la distribución que tiene la celda dentro del tablero. ¿Ven? Los testigos de algodón no deben arder, ¿bien? Para esto hay que evitar, digamos, el levantamiento de temperatura, y esto lo hacemos obviamente teniendo conocimiento del tipo de conductor a lo cual vamos a utilizar, ¿sí? Eso también le decía el ingeniero, el tema de no es cualquier tipo de conductor ni cualquier tipo de sección de conductor que yo voy a utilizar para baja tensión, como para media tensión, como para alta tensión, y cómo están fabricados cada uno de ellos, el tipo de materia generalmente de cobre, el tipo de seccionamiento, que incluso yo le había nombrado que hay un efecto que se produce porque la resistencia, la resistividad del material, ya de por sí cuando fluye a través de ese material una corriente, esto por un efecto físico va a empezar a levantar temperatura. Claro, es el caso de los transformadores, ¿bien? Y si nosotros no usamos los conductores adecuados dentro de la celda, ¿sí? Los testigos de algodón pueden llegar a producir un ardor, ¿sí? Pueden producir focos de incendio. O sea que básicamente esto es todo lo que sería del concepto de celda. Era un tema muy cortito, ¿bien? Para que ustedes tengan una idea general, ¿sí? Todo lo que le acabo de explicar también le he grabado para que ustedes lo tengan en cuenta. La idea era meter después de esto un repaso de la ley de Ohm, entrar con profundidad, pero ya lo vamos a dejar para mañana también, ¿sí? Para la tarde, mejor dicho, la continuación de los conceptos. ¿Bien? Ya estamos en horario, ya son las 12, me pedía por favor cerremos en horario. Justo era la última diapositiva. Si tienen alguna duda, alguna consulta, hacemos un minutito más
Si no, cortamos acá, vamos a descansar y retomamos a la tarde, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá todo? ¿Quedó claro el tema este de celdas? Bueno, igual recuerden que todo el material va a estar subido en el Classroom, ¿bien? Entonces, a tener en cuenta, resumo rapidito, tener en cuenta el número, ¿sí?, de la normativa internacional, ¿bien?, y el IEC 62.271-200, anoten eso, anoten de que pueden haber distribución tanto primaria como secundaria, anoten eso, anoten que las puertas de los tableros deben permanecer cerradas, ¿sí? O sea, estos 5 puntos, tenganlo en claro, esto también anoten, ¿sí?, que puede ser pregunta de multiple choice también, importante, anoten esto, ustedes saben que hay 3, uno que está el 1, el 2A, el otro 2A, digamos, que está repetido, esto me parece que se repitió acá, en la misma diapositiva tenemos el 1, el LSC1, el LC2A y el 2B. Bien, ¿cuál es la diferencia de 2A con el 2B? Bueno, que en el compartimento A, tanto el interruptor como el cable están en el mismo compartimento. En cambio, en el 2B ya los separan, ¿sí? Van a tener el compartimento de interruptor y cable de una sección y van a tener los comportamientos, o sea, de lo que ingresan de MT y después un compartimento para BT. Por eso acá ya tenemos 4, ¿sí?, para que entiendan bien la diferencia entre esta que tenemos 4 compartimentos y esta 2A que tenemos 3 compartimentos, ¿bien? Y ahí podemos ver los tableros y cada tablero con su respectiva celda. Así que bueno, en resumen sería eso. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda que tengan? ¿O ya lo cerramos acá? ¿Se entendió, gente? ¿Están escuchando? Bueno, entonces damos por concluida la clase esta de celda y retomamos esta tarde, ¿sí? Recuerden que el horario es a las 14, traten de ser puntuales, traten de prever 5 minutitos, 10 minutitos antes del horario que puedan conectarse, ¿bien? Para que no tengamos este tipo de retraso, como te digo, esta mañana, y poder llegar en tiempo y forma con cada una de las clases, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo a la tarde, gente. Vayan a descansar, a almorzar y a la tarde seguimos. Ok. Espero que le haya servido y nos estamos viendo a la tarde y mañana, ¿sí? Tengan un buen día. Chao, chao.